tus orígenes musicales con todo lo que, a lo que te expones, o sea, la influencia, trabajando en España, colaborando con músicos incluso de otros lados del mundo. Sí. ¿Cómo concilias eso a la hora de componer, a la hora de tocar, a la hora de concebir quizás una nueva producción? En fin, ¿cuánto influye eso en tu trabajo? Sí, mira, yo creo que al final no es muy difícil, no es nada difícil, porque de alguna manera la música, los músicos que comparten, digamos, inquietudes musicales y conceptos musicales parecidos, al final se juntan, se encuentran. Mencionabas hace un momento a Wicca, hay mucha más gente con la que yo colaboro y eso. Pasa que toda esta gente, cuando se encuentran con un músico, y viceversa, me pasa a mí cuando me encuentro con un músico o un cantante o una cantante, da igual, que no es, digamos, propiamente alguien que se dedique a trabajar la música cubana, pero que tiene elementos que están cercanos, ¿qué haces? Es muy sencillo. Tú te adaptas. Tú lo que haces es que te adaptas a esa manera, si tienes que acompañar, si es alguien a quien tienes que acompañar, o si es un músico que te está presentando, si estás integrando esa banda y ese músico presenta esas composiciones, pues tú te adaptas y encuentras siempre un punto en común con lo que él está haciendo y con tu manera de concebir la música desde la perspectiva cubana, ¿no? Y viceversa. Si es alguien que yo toco, por ejemplo, mi cuarteto allí regular son músicos cubanos que están allí. Ariel Brínguez en saxofón, Reiner Elizalde en negrón y Jorvis Pico en la batería. Pero a veces no pueden porque están haciendo otras cosas. Y sobre todo con el negrón. A ver, el negrón está súper ocupado ahí y a veces no puede. Cuando el negrón no puede, yo llamo para el cuarteto. Fíjate que es un formato bastante pequeño, con lo cual la responsabilidad de cada uno de los integrantes aumenta. Yo toco con Toño Miguel, que es un bajista de Zaragoza. ¿Crees que toco música española? No, toco mi música. Y Toño viene y la toca. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los músicos siempre nos adaptamos. Lo que hacemos es adaptarnos y buscar ese punto en común. ¿Por qué? Porque la música, tanto la música, vamos a decir, la música flamenca, que es la que yo considero personalmente y humildemente como la música española, digamos, de origen y raíz allí en España, porque bueno, el pop y todo esto es mucho más internacional. Y la música cubana tienen raíces muy cercanas, tienen muchísimos puntos en común, con lo cual los músicos, los instrumentistas sobre todo de allí, que se dedican un poco al jazz y que trabajan esa vertiente, casi que por fuerza tienen que conocer o tienen que en algún momento acercarse a la música cubana, porque la música cubana desde hace mucho tiempo, incluso los defensores, los grandes maestros del jazz, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, han tomado elementos de la música cubana, con lo cual a día de hoy es imposible que un músico que se acerque al jazz, sea de donde sea, no tenga contacto con la música cubana, y eso pasa en España. Entonces, a la hora de tú acercarte a un proyecto que no es el tuyo, o a la hora de que alguien se incorpora a tu proyecto viviendo en España, que es mi caso, no es difícil, es una cuestión sencillamente de buscar tu espacio, pum, y dices, ok, yo creo que la cosa puede, lo que yo puedo aportar a este proyecto, desde mi perspectiva, puede ir por aquí, y casi siempre funciona. A ver, el disco Ayer y Hoy, que fue nominado al Grammy, marcó sin duda un punto importante en tu carrera. Desde luego. Ya años después, ¿cómo ves el disco? O sea, ¿cuáles crees que sean los grandes valores de ese disco? Yo creo que todavía no ha pasado tiempo suficiente como para eso, y por lo menos para mí, yo en eso soy bastante lento, reconozco, en el sentido de que tiene que pasar más tiempo, no sé cuánto, no te lo sabría cuantificar en años, lo que sé, meses, lo que sea, pero lo que sí te puedo decir es que no ha pasado todavía el suficiente tiempo como para que yo mire ese disco así en el retrovisor y diga, bueno, esto me gusta, es lo que más me gusta, esto es lo que menos me gusta. Sobre todo porque todavía lo toco. Todavía toco el disco, de hecho, gran parte del repertorio de los dos conciertos que voy a tocar mañana es la música de Ayer y Hoy.
Entonces, ayer y hoy para mí sigue siendo, por eso te digo que es muy poco tiempo, pero el tiempo que ha pasado sigue siendo para mí el disco más honesto que yo he creado, que más me representa como creador, como intérprete y como un músico cubano de jazz, ¿no? Entonces, por eso es un disco que le tengo cariño, cariño le tengo, pero no creo que sea la palabra adecuada, ¿no? Porque es mucho más, muchísimo más que cariño, ¿no? Lo que yo siento por todo lo que ayer y hoy representa, incluida pues la nominación a los Grammy. Yo siempre he sido, y creo que siempre seré si no un detractor de los premios, alguien que cree cero en los premios. Es algo que no creo en ello. Pero sí me parece, o sea, el único valor que yo le veo a un premio, y bueno, o a una nominación en este caso, de tal envergadura, es reconocimiento. Es lo único. Claro. Sí, a mí eso es lo que me dice, el mensaje que a mí me llega de que un trabajo mío haya sido nominado para unos premios tan famosos como los Grammy, y no estoy desmereciendo a los Grammy, o sea, ni mucho menos. Es que hubo alguien en ese buró, en ese equipo, que escuchó el disco, cogió el disco, lo escuchó y dijo, wow, esto está bien hecho, ¿no? Entonces, no solamente para los músicos, yo creo que para todos los artistas, para todas las bailarines, pintores, literatos, en fin, toda lo que es la cultura en general y todo. O sea, creo que uno de los mayores premios es que alguien diga, oye, eso que has hecho está bueno. La crítica fue muy buena con ese disco. Sí, la verdad que fue muy buena, y sobre todo a partir de la nominación, que mucha gente que no... Sí, que no eso es lo que pasa, disco, que te da visibilidad. Exactamente. Sin embargo, tu segundo disco es algo completamente diferente al primero, en el sentido de que no estaba centrado en el jazz, quizás, sino, como tú decías aquí arriba, en géneros de la música cubana. Ah, de Cuban Swing Express. Sí. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue la transición desde el punto de vista conceptual, saltar de un disco de jazz a algo más de aquí, más tuyo? Sí, porque eso tiene su explicación. Son dos proyectos diferentes. No es que yo haya cambiado de camino, por llamarlo de alguna manera. De hecho, aquí lo que voy a tocar es con el cuarteto. El cuarteto es un proyecto que probablemente sea mi proyecto de vida musicalmente, independientemente de que yo pueda hacer otras cosas. Tengo muchos planes en la cabeza.